Es un privilegio para su servidor darles la bienvenida a un bendito día más, deseando de todo corazón que cada enseñanza que Dios me está permitiendo a los que han dado un seguimiento, hayan tenido un crecimiento, hayan tenido un discernimiento, hayan tenido la iluminación de ver el camino verdadero que lleva a la vida eterna. Son los deseos de su servidor, bendito hermano y bendita hermana, siempre poniéndome a los pies de Cristo Jesús y viniendo con todo temor reverente delante de Él, sabiendo que los que abrimos su bendita boca para enseñar este camino, si lo hacemos con pecado, con hipocresía, torciendo las Escrituras, el juicio empieza por su casa y hay un lago de fuego sin salida, una perdición eterna. Y créame, bendito pueblo de Dios, yo tengo horror y pavor de ir a esa perdición eterna. Así que yo con todo temor vengo, con una conciencia tranquila delante de Dios, para que tenga el privilegio de que sea yo un instrumento de su bendita palabra y de sus benditas enseñanzas. Le he pedido a Dios también para que dé un fruto de vida claro al que tiene hambre y sed de justicia, al humilde, al que busca, al que cree, que dé un fruto que Dios toque sus corazones. Yo le he pedido por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan, para que Dios los traiga de regreso, por los que estén predestinados para que escuchen esta bendita palabra en un futuro, ya sea por este bendito medio o por cualquier otro medio santo que Dios permita en su misericordia. Bendito hermano y bendita hermana, le he pedido por todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Puerto Rico y en todo lugar donde Dios permita llegar esta palabra. Así que me pongo a los pies de Cristo y antes de abrir su bendita boca, antes de continuar con esta enseñanza, quiero exhortarle en el amor de Cristo para que usted, bendito hermano y bendita hermana, cumpla con todos los mandamientos que hemos aprendido. Uno de ellos es ir a dar por gracia lo que recibimos por gracia, es ir a dar testimonio de la salvación de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si usted todavía no tiene un crecimiento espiritual para poderlo hacer, no va a haber excusa. Por este medio Dios ha permitido subir el Evangelio, la entrada al reino, para que usted pueda compartirlo y la encuentra de la siguiente manera: las buenas nuevas de salvación para el mundo, la puerta angosta. 4 horas dura. Si usted cumple con el mandamiento de su vida, siéntese con el ser querido que le vaya a compartir, para que usted lo poco que ha entendido o lo mucho pueda fortalecerlo a cualquier duda que tenga. Y si usted en ese momento no tiene para poderle responder alguna duda que pueda tener, ahí están los contactos. Bendito hermano y bendita hermana, nosotros somos servidores para que podamos en todo momento tocar mediante el poder de Dios su corazón y que sea un hijo más de Dios. Así me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 237, Salmos 144, versículo 13. Vuelvo a repetir, Salmos 144, versículo 13. Bendito pueblo de Dios, en este Salmo 144 estamos viendo, como en muchos salmos, profecías de las riquezas que Dios nos trajo por medio de su Hijo Jesucristo, y que para poder entender la grandeza de las riquezas que estuvieron guardadas
en el primer pacto durante mucho tiempo, tenemos que venir como hijos, habiendo entrado por la puerta del redil, resucitados con su bendita presencia, para poder discernir y entender la profundidad del amor de Dios en este nuevo pacto. Y seguimos viendo las riquezas que nos trajo espirituales, bendito hermano y bendita hermana, que proféticamente en esta oración se cumplen cuando Cristo Jesús vino. Y dice así: nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Así que, como le vuelvo yo a recordar, como ya se lo había dicho en las enseñanzas pasadas, estas oraciones no fueron tanto de un siervo a su sabiduría, sino fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios y por el mismo Dios, para que todas estas riquezas que quedan plasmadas se cumplieran a la llegada de nuestro Señor Jesucristo, con simbolismos, con parábolas. Y acomodando hoy lo espiritual a lo espiritual, mi granero es mi tabernáculo. En un granero, en el Antiguo Testamento, se utilizaba para almacenar el grano en la cosecha. Y cuando se levantaban los frutos, se llenaban los graneros, y entonces el pueblo quedaba tranquilo, sabiendo que no iba a haber hambruna, sabiendo que no iba a padecer hambre, y el pueblo con los graneros llenos, como lo podemos ver también en los tiempos de José el Soñador, en Génesis, el sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, cuando Faraón le dio el poder a José el Soñador, y José, con la sabiduría de Dios, llenó todos los graneros, y el único país que tenía grano cuando vino una hambruna era Egipto, y sus graneros estaban llenos. Ya representando también proféticamente, bendito hermano y bendita hermana, que nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida, y todo el que me siga, todo el que me coma tendrá vida, y de igual manera nos convierte a nosotros una canasta que nos llena de pan, nos llena de peces para ir a repartir, como simbólicamente cuando alimentó en una ocasión a 4,000 y en una ocasión a 5,000, sin contar niños y mujeres, y en cestas dio gracias y llenó las cestas y se las dio a sus discípulos para ir a repartir. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, hoy la cesta somos nosotros, que tenemos que tener nuestros graneros, que es el tabernáculo, que es la tienda de campaña, y que Dios utiliza muchos simbolismos para poder darnos la enseñanza. Deben de estar llenos. ¿Y qué es lleno? Porque también viene en el Nuevo Testamento una promesa que se cumple cuando Jesús llega, y dice que un buen escriba saca de su corazón tesoros viejos y tesoros nuevos. Y un escriba representa un sabio, un hijo de Dios. Tesoros viejos es el Antiguo Testamento comprendido, discernido y que está en el corazón. El Nuevo Testamento comprendido y discernido que esté en nuestro corazón. Que pueda hablar de Génesis, que pueda hablar de Éxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronomio, que pueda hablar de Josué, que pueda hablar de Ruth, que pueda hablar de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, de Salmos, de Jeremías, de Ezequiel, de Habacuc, de Ageo, de Lamentaciones, que pueda hablar de Zacarías, y todo lo tenga aquí, que sepa discernir cada libro, cada capítulo, cada versículo, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Esa es una canasta llena, ese es un granero lleno. De igual manera, recuerde que proféticamente Dios prometió en este nuevo pacto que
su palabra ya no iba a ser como en el primer pacto, inscrita en piedras y en tablas, sino que iba a inscribirlas en nuestros corazones. Profecía cumplida en el Nuevo Testamento, cuando también Pablo dijo, ¿y cuáles son mis títulos? ¿Cuáles son mis cartas de recomendación? Sin ustedes, corazones leídos por los hombres. Ahí está el granero lleno. Ahí está en el libro de los Hechos también, cuando ya Pedro, cuando Pablo también a los fariseos ya no desarrollaban un pergamino para hablar como hacían los fariseos, los escribas, sino que ellos daban un discurso, en su corazón tenían y daban testimonio desde Abraham hasta la llegada de Cristo, generación tras generación, y daban todavía también la palabra del nuevo pacto. Ese es un granero lleno. Palabra cumplida, profecía cumplida, amén. Gloria a Dios. A los que han tomado su cruz, a los que fueron discípulos verdaderos de Cristo, porque recordemos que para poder ser un verdadero discípulo o alumno, Jesús dijo muy claramente, el que no toma su cruz todos los días y me sigue no puede ser mi discípulo, porque para poder almacenar esta bendita palabra y poder tener lleno mi granero, se necesita el pacto de la muerte, se necesita el pacto de amar a Dios, se necesita el pacto de interesarse en las cosas de Dios y estimar por basura todo lo vano, toda la mentira, todo lo que me impide concentrarme y meditar en este bendito libro de la ley. Así que, profecía cumplida, bendito hermano, Pablo lo tuvo, Pedro lo tuvo y muchos en cada generación lo han tenido. Aún estando el tiempo de la apostasía, estando el tiempo de que Cristo Jesús ya viene, aún Dios no desampara a los poquitos y contados que quedamos dando palabra y que tenemos el granero lleno para dar de comer al hambriento, para el pobre, para ser un árbol que dé fruto. Bien, dice entonces, nuestros graneros sean llenos, provistos de toda suerte de grano, ¿sí? De trigo, de maíz, de todo tipo de legumbres. Como de igual manera recuerde, ¿verdad?, que en la deportación de Babilonia, en el libro de Daniel y los que fueron presentados ante el rey de Babilonia, hicieron una petición al eunuco para que se les diera legumbres y no participaran de la mesa del rey. Y precisamente las legumbres es el grano. Dice también, profecía, fíjese bien, nuestros ganados se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Hay una alabanza que a mí me gusta mucho de Roberto Carlos sobre la multiplicación de los seres espirituales, la multiplicación de cristianos, que dice: yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder predicar. Entonces, esta bendita petición, esta bendita profecía se cumple, bendito hermano, antes de la apostasía. Cuando llegó el Evangelio y se multiplicaban y Pablo iba a Asia, iba a Europa y se convertían miles, no uno, sino se convertían miles en una predicación, se convertían ciudades, Corintios, Éfeso, Tesalonicenses, Macedonia, Acaya, Esmirna, Tiatira, se convertían, Grecia, Atenas, en todo lugar había conversión. Y eso de multiplicar, pues viene desde el Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir, porque cuando Dios habla del matrimonio, cuando Dios dijo que la mujer se iba a salvar dando hijos, cuando
Después del diluvio, Noé bajó con su esposa y sus 3 hijos y sus nueras. ¿Qué dijo Dios? Multiplíquense, multiplíquense. Entonces, el multiplicarnos el día de hoy como una sombra es que si Adán y Eva o Noé, que conocían a Dios, tenían hijos, ¿en qué cree que los iban a instruir? ¿Qué cree que les iba a enseñar o les enseñó Noé o Adán? A guardar las cosas de Dios. Ya proféticamente también que hoy la esposa es la iglesia, el esposo es Cristo, y que Él vino a quitarnos la esterilidad que teníamos por medio del bautizo. Y hoy una iglesia sana, una esposa sana, fecunda hijos, multiplica por medio del bautizo, por medio del Espíritu Santo, por medio de convencer. Multiplicamos. Vamos a llevar el Evangelio para arrebatar de Satanás y entregárselos a Dios como ofrendas encendidas, gratas y agradables a Dios. Pero cuando habla de ganados, porque aquí habla, nuestros ganados se multipliquen a millares. ¿Ganados por qué? Bueno, bendito hermano y bendita hermana, todo lo que Dios permitió en el Antiguo Testamento es como una sombra de lo que iba a venir. Hablando desde pastores, hablando desde ovejas, hablando de bueyes, hablando de vacas, que son los ganados que el primer pueblo tenía como obra y permiso para esa obra como una sombra de lo que iba a venir. Ahora, el ganado, sean ovejas, o sean bueyes, o sean vacas, ¿sí? Ovejas representan hoy la iglesia. Simbólicamente, animales mansos, animales casi ciegos que ven a 1 metro, que dependen de un pastor, que están siempre en una manada, en un conjunto, en un redil, cuidados, son mansos. Los bueyes que representan y las vacas representan el sacerdocio, como dijo también en el Nuevo Testamento Dios por medio de Pablo, no pondrás bozal al buey que trilla, y todavía dice Pablo, ¿lo habrá dicho Dios porque tiene cuidado de los animales, o lo habrá dicho por nosotros, los representantes, que no nos pongan bozal y que cumplan con el mandamiento de darnos las cosas de abajo para nuestra mantención, a cambio de dar lo celestial y lo que es gracia? Entonces, de la vaca también hablando de la iglesia que da leche y sustenta. Simbolismo siempre de animalitos, no es porque Dios nos humille, sino usa simbolismos. Entonces, así se multipliquen nuestros ganados, ¿sí? Que no seamos una mujer estéril, Señor. Y esta profecía, bendito hermano y bendita hermana, de llenar los graneros y de multiplicar, se hizo antes de la apostasía, se hizo por muchas generaciones. Hoy Dios es fiel a los que le aman, pero somos pocos que seguimos teniendo esta bendición. Ya no tanto de que se multipliquen nuestros ganados, porque estamos en la apostasía, mas sin embargo, pues somos poquitos, pero no estamos estériles. Bueno, dice, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Sí, ¿qué campos? Como dice Salmos 23, Jehová me ha hecho pastar en pastos, en lugares de delicados pastos me pastoreará. Los campos donde hay maná, donde hay alimento espiritual, el campo que nos trajo Cristo Jesús, que es el Edén, que es el Evangelio, y donde hay siempre agua, donde hay un bosque, donde hay Líbano, donde hay vida, donde hay fruto. Esos campos, porque cuando antes que estuviéramos con esta bendición estábamos en un desierto, estábamos sin vida, sin fruto. Dice en el versículo 14, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni que hacer salida
ni grito de alarma en nuestras plazas. Bien, que nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, sí, simbólicamente ya le dije que es un buey. Un buey es aquel que ara, que se le pone un yugo, cuello a cuello, que es como un tipo de viga, de madera, que se les pone para que se vayan derecho cuando se les ponía una herramienta por detrás que iba abriendo el surco de la tierra para que el surco fuera derecho y los bueyes se mantuvieran nivelados para hacer un surco derecho y se sembrara. Todo con simbolismos también, porque el buey, como Pablo, como Pedro, nosotros vamos con el Evangelio y con esa tierra dura, endurecida, vamos con el Evangelio a abrir el surco, con el Evangelio a ablandar la tierra para poder sembrar y el agua que viene de Dios, el bautizo. Entonces ese es un trabajo que tenemos del Evangelio, que tenemos de regar. Una vez también que la semilla fue plantada, pues regamos y cuidamos. Pero el buey es para la danza, todo con simbolismos, bendito hermano y bendita hermana, y nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo es, no desmayéis, hijo, fortalécete, la llenura del Espíritu Santo, el no desmayar, el estar en la cruz, el que como Pablo decía, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, con la oración, con la humildad hacia Dios, que no nos desampare, Señor, que sabiendo que no tenemos lucha contra sangre y carne, Señor, sabiendo, bendito Padre, que hay un poder superior a mí y que tú me hagas fuerte en esta obra donde hay mucha oposición, pero que seamos una iglesia fuerte. Ahora, profecía cumplida, amén. A los que aman, a los que son obedientes, a los que están en la cruz, como yo le he dado testimonio, bendito hermana y bendito hermano, hasta ahorita sigo con el ánimo, con la fuerza de seguir en esta bendita obra, a pesar de que en estos 16 años ha habido oposición, ha habido persecución, ha habido señalamientos, ha habido lágrimas, ha habido aflicción, pero Dios nos fortalece porque escrito está, un Dios fiel que lo que está en su ley lo cumple. Pero ¿para qué están fuertes? Para el trabajo de Dios, no de la obra del mundo, sino para el trabajo de Dios. Dice, no tengamos, Señor, asalto, cuídanos de ladrón, ni tampoco, Señor, tengamos que hacer salida de tu campo, de tu obra, Señor, que sea perpetuo, que sea en la cruz, que sea crucificado, Señor. Que no haya grito de alarma en nuestras plazas, Señor. Grito de alarma de que ya se murió uno, ya se murió el otro. Claro, yo le voy a decir una cosa, bendito hermano y bendita hermana. Los que voluntariamente han pecado, escrito está que Dios no los puede guardar. Pero Dios es fiel y dentro de los santos nunca se va a oír grito de alarma de que alguien esté en peligro, porque el buey fuerte, la iglesia fuerte, Dios no la desampara, nunca, jamás. Y profecía cumplida, gloria a Dios. Dice en el versículo 15, bienaventurado el pueblo que tiene esto. Todo lo que vimos en el Salmo 144. Si es que ha meditado, que ha releído todas estas riquezas que nos trajo Dios por medio de Cristo Jesús. Y para poder tener todas estas riquezas, bendito hermano y bendita hermana, hay un precio. Guardar el pacto. Y el pacto, recuerde que es muerte, que es credulidad, que es una sujeción, que es amar a Dios, que es practicar los mandamientos. Bienaventurado el pueblo o la iglesia. Nosotros somos el pueblo de Dios,
Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Porque muchos que se autodicen cristianos piensan tener a Jehová por Dios. Pero recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que para que Dios sea mi Dios, es porque no tengo ningún ídolo. Es porque no adoro ningún otro Dios. Es porque estoy consagrado y toda mi confianza, mi esperanza, la he puesto a Dios y no a otros dioses. Entonces, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Porque Dios es Dios de espíritus. Dios es Dios de un pueblo sujeto y un pueblo santo. Un pueblo obediente. Un pueblo fuera del mundo. Un pueblo que no es idólatra. Vamos a empezar, bendito hermano y bendita hermana, el Salmo 145. Ya vamos acercándonos a finalizar salmos. Nos quedan 5 salmos, son 150 salmos. Ese bien nos han llevado 237 horas en este bendito libro. Y vamos a terminar como con 250 horas. Pero bueno, dice la bendita palabra. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Bueno, nosotros, primeramente, Cristo, no el primogénito, el que dijo, heme aquí, el que vino y exaltó y dio testimonio. Ahora, también la enseñanza para nosotros es que muchos que están en el camino, les da vergüenza y pena hablar de la cruz, hablar de una muerte, hablar de una separación. Les da vergüenza exaltar el Evangelio, exaltar al verdadero Cristo, al verdadero Salvador. ¿Por qué les da vergüenza? Son cobardes, porque la mayoría de los seres humanos tienen otra sabiduría. Entonces, vamos a poner de ejemplo, primeramente a Cristo, que Él vino a exaltar a Dios y el camino. También podemos poner como ejemplo a Pablo, cuando llegó a un lugar idólatra, llamado Atenas, en la Biblia, en el libro de los Hechos, y que había una inscripción que decía al Dios no conocido, y que Pablo solo, porque iba solo, no iba con un diácono, no iba acompañado, iba solo, exaltó la verdad y exaltó al verdadero Dios, diciendo que esos templos que los griegos tenían, que ahí no habitaba Dios, que Dios no habitaba en casas hechas por manos humanas, que el Dios que Él venía a traer es el Dios de los cielos, el creador de los cielos y de la tierra. Y solo. Y lo llevaron al Agrópago, que era un lugar donde pues se proclamaba, porque Grecia era un país de hambre, de ciencia, de conocimiento, siempre querían tener conocimiento, y ahí se reunían cuando alguien hablaba. Ahí lo llevaron, y ahí exaltó. Entonces, hay muchos, a mí me ha tocado, vuelvo a repetir, muchos que se dicen que son cristianos y les da vergüenza predicar, les da vergüenza decir, les da vergüenza tocar puertas, les da vergüenza subirse a un camión con la Biblia y decir, soy cristiano, arrepiéntase. Por eso, el exaltarlo, primeramente, es nunca glorificarnos, nunca dejarnos dar gloria, siempre dar testimonio del amor de Dios, de Cristo Jesús, en todo momento predicar y hablar, en todo lugar. Te exaltaré,
mi Dios. Primeramente Cristo lo hizo. Porque Él dijo, yo vengo a dar testimonio, yo vengo a cumplir una obra, yo vengo a hacer. Y Jesús exaltó el camino, el consejo de la verdad. Ahora, nosotros debemos de exaltar a Cristo. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Bendeciré tu nombre, bendeciré tu nombre. ¿Qué es bendecir el nombre? El nombre que Dios nos dio es Jesús, Salvador. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, los testigos de Jehová dicen que Jehová es un nombre, están peleando. Muchos dicen que Dios tiene nombre. Sí tiene nombre, pero no nos los da a conocer. Aquí en la Biblia no está. Tiene sobrenombres, pero no es el nombre verdadero. Jehová son sinónimos, porque en el Antiguo Testamento se encontraron abreviaturas cuando no había vocales. En el hebreo paleo, de una W, de una V, de una J, en donde los católicos le pusieron Yahvé para que tuviera un sonido con vocales, usando la J, la B chica, y en el cristianismo se le puso Jehová, agregándole la E y la A. Nada más, pero la bendita palabra nos dice muy claramente que nadie conoce el nombre de Dios. En Apocalipsis nos dice la palabra que los que venzcan conocerán el nombre verdadero de Dios y también el nombre verdadero de Jesús, porque allá arriba nuestro reino se llama Jesús. Se llama Jesús aquí porque significa Salvador. Y mientras estemos en el mundo, Él nos vino a salvar. Pero cuando ya estemos allá arriba, ya no. También dice en Apocalipsis que se nos va a dar a conocer el nombre de Dios y el nombre de Cristo. Y un nuevo nombre a nosotros, porque yo me llamo Lalo aquí, pero allá arriba ya se me cambió el nombre. Porque Lalo es un nombre terrenal y Dios tiene puros nombres celestiales que significan algo. Entonces cuando dice bendito hermano y bendita hermana, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Ahora, tu nombre o el nombre Salvador es Jesús, el nombre que Dios nos dio. Ahora, ¿cómo voy a bendecir a Jehová y a Cristo? En el Nuevo Testamento hay una cita bíblica en donde dice así Dios enojado y Cristo, ustedes son culpables de que blasfemen el nombre de Dios por su conducta, hipócritas. Como hoy. Que pare de sufrir, maldito demonio, que en vez de bendecir el nombre de Jehová, están en la cárcel y lo señalan y por sus hechos maldice este camino. Y no nada más pare de sufrir, sino muchos representantes que se disfrazan de ángeles de luz maldicen la salvación, maldicen el nombre con sus hechos, porque Cristo Jesús dijo muy claramente que con nuestros hechos, si no pudiéramos ganar a la gente con el Evangelio, bendigamos el nombre de Jehová con un fruto de amor, con un fruto de luz, con un fruto de paz, con un fruto de bondad, con un fruto de misericordia. Llevando el Evangelio, haciendo buenas obras. Entonces, aquí está, bendito hermano, profecías también de que el primer pueblo no lo pudo hacer, pero hablando del amor, hablando de llevar el Evangelio, de exaltar a Dios. Bienaventurados los pies de los que llevan las buenas nuevas, de los que llevan el Evangelio. Entonces aquí está, te bendeciré tu nombre eternamente, Señor, y para siempre. Señor, mientras esté en este cuerpo humano, y si es que logro, Señor bendito, la bendición, ir a la vida eterna, también ahí, Señor, te bendeciré en todo momento. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable.
inimaginable, incomprensible, que no se puede medir. Y yo, bendito hermano y bendita hermana, anteriormente, cuando hablamos de un Dios grande, siempre hago una pausa y doy referencia para poder comprender de lo que nos habla aquí. Yo siempre tomo como ejemplo el universo, llamado en la sabiduría humana como infinito. Y infinito es algo que no tiene fin. El universo, que tomando como medida para poder comprender la grandeza de Dios, es que el planeta Tierra donde nosotros habitamos tiene una circunferencia de 44,000 kilómetros. Y que en nuestra galaxia, no universo, una cosa es galaxia y otra cosa es universo. Nuestra galaxia es nuestro vecindario, que es como un tipo de espiral, así se lo dibujo, así, donde está todo nuestro sistema planetario, los planetas que se han descubierto como Plutón, Saturno, Marte, Mercurio, el planeta Tierra. El planeta Tierra, vista con la tecnología que el ser humano ha podido desarrollar, el planeta Tierra se pierde en nuestra galaxia. Es como una mota de polvo en nuestra galaxia. Si nosotros tomamos como medida para poder medir parte de nuestra galaxia, vamos a tomar la velocidad luz, que son 300,000 kilómetros por segundo. Yo le dije que el planeta Tierra tenía una circunferencia de 44,000 kilómetros. Si yo pusiera un cable de luz de aquí a China, que en Asia, que somos extremos de polo a polo, y yo pongo un foco y tengo electricidad aquí, en menos de un segundo le llega la electricidad. Yo en el momento que estoy prendiendo, ya le llegó, ya prendió la luz así, en menos de un segundo. Porque la velocidad de luz es de 300,000 kilómetros por segundo. Ahora, si existiera una nave espacial que desarrollara esta velocidad, los estudios de la NASA han detectado que se necesitaría 100,000 años luz para cruzar nada más mi vecindario, mi galaxia. Nada más. Ahí ya empiezo yo, con mi mente, a no poder discernir la grandeza de la galaxia donde vivimos. Bíblicamente hay muchísimas galaxias fuera de nuestra galaxia. La que está al lado es una galaxia más grande, que le llaman el hoyo negro. Y también han hecho estudios que para poder llegar a la otra galaxia se necesitarían 1,000,000 de años luz si existiera la velocidad luz. 1,000,000 de años luz. Ahora, Dios dice la bendita palabra que de su boca salieron las estrellas, salió el universo, y que en su diestra tiene el universo. Si yo no puedo comprender la grandeza del universo, menos puedo comprender la grandeza de Dios. Es por eso, bendito hermano, que siempre es imposible agradar a Dios. Es por eso que yo nunca le digo, Diosito, Diosito. No, Diosito es reducirlo a nada. Es Dios grande, poderoso. La palabra Diosito nunca viene en la Biblia, que es una blasfemia, una herejía. Tenemos un Dios incomprensible en grandeza, en poder, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, alabémosle. Nos conviene pasarnos de los dioses chiquitos
de los ídolos muertos, de los que no son dioses, del engaño de Satanás, a los que creemos, a este Dios poderoso, grande, que tiene las puertas abiertas y que en todo momento nos está incitando con su amor a ser participantes de estas riquezas. Grande es Jehová, fíjese bien, y digno de suprema alabanza. ¿Cómo no? Si es el Creador. Tú eres digno de abrir los sellos, Señor. Digno de toda alabanza, digno de toda adoración. ¿Por qué es digno? Porque Él es nuestro Creador, porque Él es bueno, porque todo lo que nos ha dado como creadores es para riqueza, es para beneficio. Entonces, su grandeza es inescrutable. Inescrutable es que no tenemos o no nos ha dejado Dios la capacidad mentalmente para poder ver su grandeza, pero mucho ojo, mucho ojo. Una de las riquezas bíblicamente que Dios nos promete a los que venzcan, a los que se crucificaron, a los que se afligieron, a los que trabajaron en su obra y llamaron a Dios y al prójimo, es darnos un cuerpo semejante al de Cristo para poderlo ver y contemplar a Dios tal cual es. Y esa es una riqueza, una esperanza por la cual yo lo he dejado todo. Y no nada más esa esperanza, sino muchas riquezas que nos promete, pero una de ellas es tener un cuerpo poderoso, grande, y poderlo ver. Bueno, dice en el versículo 4, generación a generación celebrará tus obras. ¿Profecía cumplida? Claro. La primera generación, Cristo y los discípulos, que luego fueron apóstoles. La segunda generación, Pablo y los que salieron de esos apóstoles. Tercera generación, en el año 150, 200 después de Cristo. Tercera generación, en el año 250, 280 después de Cristo. Tercera, quinta, sexta. Pero aquí está proféticamente que generación a generación hemos celebraremos tus obras. ¿Y por qué habla de una celebración? Bendito hermano y bendita hermana. Porque el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, nos habla de fiestas. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la siega, la fiesta de la cosecha, la fiesta cuando había lluvia. Así ya profetizando como una sombra, que cuando vino Cristo Jesús y me resucitó, me sacó de Egipto, me sacó de la angustia, me sacó de la enfermedad, me sacó de la opresión, me dio vida, me limpió, me vistió y me dio una mesa donde hay banquete, donde hay vino y donde hay alabanza de la alegría, del amor y de lo que Dios me dio. Porque desde aquel entonces yo estoy en fiesta. Y todos los días tengo el vino, que es la sangre de mi Señor Jesucristo. Todos los días tengo el banquete, que es el maná. Todos los días tengo alabanza de júbilo, agradecimiento. Todos los días estoy remodelando. Todos los días estoy, aunque a mi alrededor haya afrentas, haya padecimiento, haya oposición, dentro de mí hay paz. Entonces, es una celebración y celebramos sus obras. ¿Qué obras? Las que Dios hizo desde que entró el pecado. Todo lo que hizo en el Antiguo Testamento para dejar una plataforma de profecías, de ejemplos, para dar lugar a la obra más grande de Dios en el planeta Tierra, que es haber dado a su Hijo
esa bendita obra de amor, ¿cómo no la vamos a celebrar? Y profecía cumplida, porque generación tras generación, a los que verdaderamente son libres, a los que verdaderamente tienen luz, hemos celebrado y seguimos celebrando esta bendita salvación tan grande. Y anunciará tus poderosos hechos, porque todos los que, primeramente Cristo, ¿verdad? Estamos hablando primeramente de Cristo, profecía de Cristo, que vino a anunciar los hechos de Dios, el amor de Dios. Y de igual manera, a todos los que lo seguimos, hemos anunciado tus poderosos hechos, no de palabra, sino con ejemplo. Porque cuando Cristo Jesús vino a anunciar los poderosos hechos de Dios, vino a caminar en el mar, vino a reprender a los vientos, vino con poder. Y de igual manera, nosotros hoy anunciamos sus poderosos hechos en la cruz, crucificados, caminando en el mar, como una nueva creación. Profecía cumplida, amén. Gloria a Dios. Dice en el 5, es la hermosura de la gloria de tu magnificencia, en tus hechos maravillosos meditaré. Es la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Ahora, para los hombres, son muy fácil ser engañados por alguien que físicamente se viste de traje, tiene un buen léxico para hablar, y la belleza para los hombres es la de afuera, porque no pueden ver el exterior ni conocen el exterior y son engañados. La belleza de Dios, la hermosura que Dios da, es mediante su poder, la santidad. Como también en el Antiguo Testamento hay sombras de la hermosura, como Moisés, que sus padres cuando nacieron le vieron un niño hermoso, no porque tuviera una nariz respingada, porque nunca nos habla de la fisonomía física que tuvo Moisés, de su cara, ojos azules, no. Que en las películas lo pongan como a Cristo, hermoso por fuera, es una blasfemia. Porque Dios nos hizo a todos. Yo desde que tengo el conocimiento, yo no juzgo a alguien moreno, a alguien negro, a alguien güero, a alguien rubio, a alguien que tenga los ojos chinos, a alguien que tenga los ojos grandes, no juzgo a los que no tengan ojos azules, no juzgo a los que tengan una nariz grande, orejas grandes, no juzgo. Porque ¿sabe por qué? Porque así los hizo Dios. Y si yo juzgare como cristiano y me burlare de alguna apariencia de alguien, me estoy burlando de una hechura que Dios hizo por fuera, de un tabernáculo. Es como si yo fuera a una tienda de artesanía y le dijera, ay, qué feo está su molde. Pues váyase a otra tienda, sálgase de aquí. Entonces, la hermosura es la interior. Y es mediante el Espíritu Santo. La hermosura es la del corazón. La hermosura, en una palabra, es la santidad. Esa es la hermosura. Esa es la hermosura. Santidad. Y la santidad es cuando somos escogidos por Dios. Entonces, fíjense, en la hermosura de la gloria. Ahí está, la gloria es la presencia de Dios. De tu magnificencia, Señor. Porque no es por obras. Si yo puedo ser hermoso y no practico el pecado, es por la magnificencia del poder de Dios que actúa en mí. En tus hechos maravillosos meditaré. Y es muy importante que para poder tener nosotros fe, para poder tomar nuestra cruz, hay que tener una comunión, hay que meditar de día y de noche, hay que leer,
esta bendita palabra viva. Y meditar y conocer a Dios con sus hechos que mostró para su pueblo en todo momento. Las grandezas, el poder, las maravillas, como cuando los sacó de Egipto, como las plagas, como cuando los sacó en los tiempos de los jueces y los rescataba del enemigo, de la opresión, y los sanaba, y les daba fiesta, y les daba gloria, y les daba paz. De igual manera, meditaré en tus hechos, no nada más de bendiciones, sino también de tu vida, Señor. Meditaré para conocerte, meditaré para saber qué es lo que debo de hacer, qué es lo que te gusta, meditaré en tu grandeza. Y cuando uno tiene la bendición de la presencia de Dios y tiene esta riqueza de poder meditar de día y de noche en este libro de la ley, bienaventurado es usted, porque entonces va a conocer al verdadero Dios y va a conocer su amor tan grande. En tus hechos maravillosos meditaré. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, es muy importante hablar de los hechos. Yo me pongo a meditar siempre de cómo era antes de ser cristiano, antes de que me llamara Dios. Medito la conducta, lo que hablaba, lo que sentía, mi visión, mi propósito en la carne, en el mundo, y he meditado en el poder y la maravilla que Dios ha hecho conmigo a través de estos años y la transformación de sus obras en mí, que hoy soy una nueva criatura. También me pongo a meditar cuando veo a un hermano o una hermana que fue llamado, cómo llegó, y después de meses, de años, cómo los fue transformando la obra de las manos de Dios, y medito en ese gran poder, medito en su amor, medito en esa obra que ningún sabio, ningún poder aquí abajo en la tierra puede hacer. Puede convertir de un animal a un ser espiritual, puede resucitar a los muertos. Meditar en sus obras. Dice también en el versículo 6, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Y claro, bendito hermano, yo he meditado en sus obras, he visto sus obras en mí. ¿Y de qué damos testimonio? ¿De qué voy a dar testimonio yo el día de hoy? Del poder de sus hechos estupendos. Hoy hablamos. Profecía cumplida. Porque dice, de ese poder hablarán los hombres. De ese poder que nos sacó del poder del enemigo y que se nos delegó un poder para poner por debajo de nuestros pies a quien nos oprimía, a quien tenía nuestras vidas, en los que estábamos cautivos. Entonces, profecía cumplida cuando los primeros hombres empezaron a dar testimonio del poder de los hechos, no de palabra, sino llevando ese poder como ejemplo a los que fueran a creer. Y yo publicaré tu grandeza. Primeramente Cristo como primogénito vino a hacer esto. Como dice la bendita palabra, alguna ocasión se le acercó a Cristo Nicodemo, un sumo sacerdote maravillado, lo fue a ver de noche, San Juan 3, y le dijo, Señor, sabemos que tú has venido de Dios, porque ningún humano puede hacer las obras poderosas que tú haces si Dios no está con él. Amén. Primeramente Cristo Jesús, luego nosotros. Y ese es el testimonio, ese es el llevar el evangelio, ese es el publicar.
Iglesia apóstata que hoy no lo hace, porque está la apostasía, porque Dios nos mandó a dar testimonio. Yo publicaré tu grandeza. Ya vimos, bendito hermano, que su grandeza es inescrutable, pero lo que podemos ver, lo poco que Dios nos ha dado para tener fe y para sanarnos y sacarnos, y digo lo poco porque su poder es mucho más extenso. Nos ha dado lo necesario de su grandeza para dar testimonio. Proclamarán, o profecía, nuevamente, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Ahora, publicarán tu memoria de tu inmensa bondad. Tu memoria. Voy a explicarlo. Primeramente, ayer veíamos, ¿verdad? ¿Quién es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él? Bueno, Dios hizo al ser humano, hizo una creación, la puso en el planeta Tierra con un propósito. El propósito fue probarnos y luego ir a la vida eterna. Fallamos los seres humanos, entró el pecado, entró la muerte, entró a gobernar el enemigo de Dios. Y Dios no se le olvidó. En siglos, y tuvo memoria, para lo cual fuimos hechos, y tuvo memoria para preparar por medio de un pacto, que es el antiguo, preparar el rescate y la reconciliación y la vida que perdimos y no se olvidó. De igual manera, en todas sus proezas, en todas sus promesas, en el Antiguo Testamento, Dios tuvo memoria y a cada quien le dio su pago y no se le olvidó. Como cuando sacó al pueblo de la esclavitud, dice la palabra, y se acordó Dios del pacto que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, y se acordó. De igual manera, en el Nuevo Testamento, nos da la enseñanza Dios por medio de Pablo, y que dice, ¿por qué estoy dejándolo todo? ¿Por qué estoy en naufragios? ¿Por qué estoy peleando? ¿Por qué estoy exponiendo mi vida? ¿Por qué estoy padeciendo? ¿Por qué preferí la cruz de Cristo Jesús y no el mundo? Porque si no hay resurrección, comamos y bebamos. Y yo sé que las promesas de Dios no se le olvidan, porque Él me prometió vida eterna y yo doy testimonio de su memoria. Que en Dios es amén. No es un sí o un no. En Dios todo es amén. En Dios todo es así es. Y vamos a dar testimonio con nuestras vidas, por la fe, porque todas las promesas que Dios nos hace, ninguna se le olvida. A mí se me olvidará, por ejemplo, de darle quizás el domingo a mi nieto, a mi sobrino, a mi hijo, pero a Dios, las promesas que hace, no se le olvidan jamás. Por eso proclamaremos, es una profecía que también hoy se cumple, porque proclamamos la memoria de tu inmensa bondad. Y su bondad es que Dios no se olvida mientras estemos en este tabernáculo, mientras estemos cargando con la cruz. No se olvida de los bienes que necesitamos todos los días para el sustento de la firmeza de nuestro espíritu y de este camino. Y cantarán tu justicia. Porque lo que me hace cantar, lo que me hace tener gozo, es ese poder que recibí, que no me hace pecar. Porque el pecado me trae agobio. El pecado es una esclavitud. El pecado me trae muerte. Entonces, la presencia de Dios, este bendito fuego, me hace justo y me hace cantar. Porque el fruto de no pecar es un gozo que no puedo parar.
es libertad, es luz, es vida. Y en todo momento estamos cantando por esa justicia. Cántico nuevo, bendito hermano y bendita hermana. Dice en el 8, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Clemente, paciente, misericordioso, mientras estemos en este camino, mientras vayamos teniendo un crecimiento. Porque así como una madre, cuando nace un hijo, debe de tener paciencia para que sea un adulto fuerte y trabajador, debe de tener paciencia, debe de alimentarlo, debe de cambiarlo, debe de soportarlo. Digo, no se compara, pero trato de poner ejemplos para saber que es clemente, paciente y misericordioso. Que todos los días, así como un niño pide a su mamá, llora a su mamá, se hace popó, se cae, la mamá tiene misericordia porque todavía no se puede valer por sí mismo. Y así Dios, mientras estemos en este cuerpo humano, lo necesitamos y nunca nos ha abandonado, lento para la ira y grande en misericordia. Porque Dios soportó por mucho tiempo el pecado y no destruyó a los seres humanos, sino que más bien nos mandó a Cristo. Como dice la palabra, y soportó el pecado, en Romanos así, y soportó todo ese tiempo que no estuvo la gracia, y en vez de destruir con ira, soportó y fue grande en misericordia porque nos mandó salvación, porque nos mandó a su Hijo Jesús. Muy bien, bendito hermano y bendita hermana. Pues mire, por hoy hemos terminado porque ya se me fue la hora. Si Dios me lo permite, bendito hermano y bendita hermana, mañana continuaremos con este bendito Salmos 145. Yo deseo que la bendita presencia de Dios, que es la gracia, estén con todos ustedes, bendito hermano y bendita hermana, para que usted practique los mandamientos y pueda tener el favor de Dios, la paz. Yo les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias.